Tras el derrocamiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo en 1867, los liberales liderados por Benito Juárez establecieron un proyecto político liberal. Esto marcó el inicio de la República Federal con beneficios en los ámbitos económico, político y social. Surge la necesidad de establecer las bases económicas y políticas de un Estado que diera unidad a un país heterogéneo. La educación y la secularización de la sociedad fueron elementos clave para el desarrollo del país. Benito Juárez y Lerdo de Tejada tuvieron que enfrentar diversos desafíos, como la reelección de Benito Juárez y su lucha contra Porfirio Díaz. La sucesión presidencial de Lerdo de Tejada permitió la continuidad de las políticas de Juárez, así como los esfuerzos de Porfirio Díaz por llegar al poder, lo que llevó a la huida de Lerdo de Tejada. El Porfiriato fue el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, el cual dio transformaciones significativas en México de 1877 a 1911. México se incorporó al panorama económico mundial del capitalismo de manera tardía, dependiendo de naciones industrializadas para su desarrollo. La inversión extranjera se enfocó en recursos naturales y mano de obra barata. Durante el Porfiriato hubo un claro crecimiento económico gracias a la inversión extranjera, la creación de un código comercial, el subsidio a la industria y la inversión en infraestructura como puertos y ferrocarriles. Porfirio Díaz representó un proyecto militar en México, con una política basada en el orden y la autoridad. Mantuvo un ejército grande y tuvo relaciones complejas con Estados Unidos. La necesidad de mantener la paz interna llevó a medidas represivas y el trabajo forzado. El capitalismo provocó cambios sociales, como la demanda de mano de obra barata en los sectores agrícolas, mineros e industriales, con condiciones laborales precarias y trabajo infantil. El gobierno de Díaz experimentó crisis en los ámbitos económico, político y social. La avanzada edad de Díaz y la falta de oportunidades para nuevos sectores sociales, así como la fractura en el ejército, llevaron a su declive. La proclamación del Plan de San Luis por Francisco I. Madero condujo a la renuncia de Díaz y a inicio un proceso de cambio político en México. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado y político que buscó abordar cuestiones de justicia social, reforma agraria y derechos laborales. Esto condujo a cambios significativos en la estructura del Estado. La Revolución Mexicana surgió como respuesta a la dictadura de Porfirio Díaz y el Estado oligárquico del siglo XIX. La crisis del régimen de Díaz se manifestó en aspectos económicos, políticos, sociales y diplomáticos. Francisco Madero lideró el movimiento contra la reelección de Díaz, que culminó con la convocatoria de la lucha armada a través del Plan de San Luis. La lucha armada comenzó como la oposición a la reelección de Díaz y evolucionó hacia una lucha social con demandas agrarias. Aparecieron líderes como Pancho Villa y Emiliano Zapata, representando diferentes intereses, incluyendo elecciones democráticas y justicia social. La revolución comenzó con el Plan de San Luis en 1910, que desconoció el gobierno de Díaz y proclamó no reelección. Díaz renunció en 1911 y Madero asumió la presidencia, pero la lucha continuó, especialmente en grupos rurales. Madero no cumplió con las demandas de los grupos rurales y obreros, lo que condujo a movimientos liderados por Zapata, Villa y otros. El ejército se rebeló y Huerta derrocó a Madero en 1913. Venustiano Carranza lideró esta etapa, enfocándose en la legalidad política y la creación de una nueva constitución. También promovió aspiraciones sociales en aspectos como el trabajo, la educación y la reforma agraria. La Revolución Mexicana no solo fue una lucha armada, sino que sentó las bases para el Estado mexicano actual. El proyecto político y legal de la Revolución configuró la dinámica social y la económica de México. Venustiano Carranza lideró el Plan de Guadalupe en 1913, desconociendo a Huerta y abogando por una constitución. La renuncia de Huerta en el 14 permitió a Carranza asumir la presidencia y enfrentar a Villa de Zapata. Carranza promovió la Constitución de 1917, resaltando el funcionamiento del Estado y los derechos como la libertad, igualdad y educación gratuita. Después de vencer a Villa de Zapata, Carranza enfrentó la sucesión presidencial. Álvaro Obregón buscaba la presidencia, lo que llevó a conflictos internos. El Plan de Agua Prieta desconoció a Carranza, quien murió. El Grupo Sonora, con líderes como Obregón y Calles, asumió el poder. Plutarco Elías Calles se convirtió en el líder máximo de la revolución, marcando el maximato. Un general presente en funciones,
Calles fue el poder detrás del trono y continuó influyendo en las políticas del país. Durante este tiempo, se consolidaron instituciones políticas como el Partido Nacional Revolucionario, precursor del Partido Revolucionario Institucional, que jugaron un papel clave en la constitución del Estado mexicano. Lázaro Cárdenas asumió la presidencia y expulsó a Calles en el 36, terminando con el caudillismo revolucionario. Cárdenas implementó políticas populistas, distribuyendo tierras, impulsando el ejido y creando sindicatos. Expropió la industria petrolera en el 38 y promovió la educación técnica. El PRN se transformó en el PRM en 1939, manteniendo la identidad revolucionaria y apoyo de diversos sectores sociales. En la etapa moderna de México, que comenzó en 1940 con la presidencia de Manuel Ávila Camacho, se produjeron importantes transformaciones en el país de tres ámbitos clave: político, económico y social. De Ávila Camacho a la presidencia coincidió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en el 39. En este contexto, el presidente promovió la unidad nacional como respuesta a la crisis mundial. Esta era una época de consolidación de las instituciones políticas mexicanas, con la institucionalización de las ideales revolucionarias del Partido de la Revolución Mexicana en 1938. A partir de este momento, la presidencia de la República sería ocupada únicamente por candidatos del partido oficial, poniendo fin a los conflictos armados por el poder. Ávila Camacho fue el último general en ocupar la presidencia, y los sucesivos presidentes serían civiles que llegaron al poder por méritos militares, sino políticos. Esto marcó un cambio importante en la política mexicana y el poder ya no se centralizaba en los militares. Durante esta etapa, México se esforzó por cambiar su estructura económica. Anteriormente, la economía mexicana dependía en gran medida de la agricultura y la ganadería, pero se buscó desarrollar el sector industrial. Se adoptó un modelo económico conocido como sustitución de importaciones, que implicaba dejar de importar bienes de consumo y, en su lugar, importar bienes de capital para impulsar la industrialización en el país. El contexto de la Segunda Guerra Mundial ayudó a este proceso, ya que muchas naciones estaban en guerra y no podían satisfacer las necesidades de consumo de México. Entre 1940 y 1970, la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto superó el 6%, lo que se conoció como el milagro mexicano. Esto marcó un periodo de rápido crecimiento económico en el país. A partir de 1946, el sistema político mexicano se caracterizó por la dominación del Partido Revolucionario Institucional, el partido oficial. A pesar de la existencia de otros partidos políticos, el PRI mantuvo su hegemonía en la política mexicana. El sistema político se basaba en un modelo republicano federal con un gobierno democrático y representación popular en cargos públicos temporales, sin posibilidad de reelección. La Constitución de 1917 estableció la división de poderes y en las cámaras de diputados y senadores se observaba un sistema propartidista. Sin embargo, esta característica se consolidó en las últimas décadas. A pesar de los avances en la estructura política, aún había desafíos pendientes en términos de representación y gobernanza efectiva en el beneficio de la comunidad política mexicana. Durante el proceso de formación y consolidación del Estado mexicano existieron varias figuras de que podemos destacar. Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz desempeñaron papeles importantes en la consolidación del Estado mexicano, en la promulgación de leyes de reforma, la restauración de la República y la instauración del porfiriato. Francisco I. Madero, Emilio Zapata, Venustiano Carranza y Pancho Villa jugaron un papel clave en la lucha contra el régimen de Porfirio Díaz y en la promulgación de la nueva Constitución en 1917. Esta Constitución estableció los principios fundamentales del Estado mexicano y definió la relación entre el gobierno y la sociedad. La influencia de Plutarco Elías Calles estuvo marcada por la consolidación del poder del Partido Nacional Revolucionario, precursor del PRI, el cual desempeñó un papel independiente en la política mexicana, contribuyendo a la consolidación del Estado mexicano a través de un control sobre las instituciones gubernamentales y su capacidad para gestionar la estabilidad política. Lázaro Cárdenas fue crucial en la consolidación del Estado mexicano, ya que promovió reformas significativas, como la nacionalización del petróleo y la distribución de tierras a campesinos. También fortaleció la educación pública y promovió la sindicalización de los trabajadores. La consolidación del Estado mexicano es un proceso complejo y multifacético que involucra una serie de etapas históricas, desde la lucha por la independencia hasta la Revolución Mexicana y la era postrevolucionaria. Varios líderes y actores desempeñaron un papel estratégico en estos procesos, influyendo en la forma en la que construyó el Estado mexicano y sus instituciones. México ha pasado por cambios significativos en su estructura política y económica, y estos eventos han contribuido a la formación del Estado moderno mexicano.